Hoy vamos a hablar de Primera de Juan, capítulo 4, los versículos 13 al 16. Primera de Juan 4, los versículos 13 al 16. Y el tema de este mensaje es nuestra comunión con Dios. Es un tema muy importante, tener comunión con la persona más importante del universo. Hay mucha gente que está dispuesta a pagar mucho dinero, por ejemplo, por ver ciertos partidos de fútbol que son considerados como muy importantes. Hay otra gente que está dispuesto a gastarse mucho dinero para ver ciertas cosas en el mundo, ciertos monumentos. Y hay gente que está dispuesta a pagar una fortuna para poder por lo menos una vez en la vida comer en un restaurante famoso. Bueno, ahí cada uno tiene sus gustos. Pero lo que aprendimos de esto es que lo que nos es importante, esto es algo que para nosotros vale la pena también hacer un desembolso económico importante. Ahora, ¿qué es la cosa más importante en el mundo? Bueno, si lo pensamos fríamente, un partido de fútbol termina después de 90 minutos. Pues un viaje en algún momento acaba. Una comida suculenta, pues en algún momento deja de darnos sabor en nuestra boca. Pero hay una cosa que permanece para siempre. Y eso es la comunión con Dios. Es la cosa más importante de nuestra vida, de tu vida y de la mía. Gozar de esta comunión con Dios. Creo que la mayoría de los que me escuchan en este momento saben que hay un catecismo que se llama el Catecismo de Westminster, que por cierto lo recomiendo mucho. Y en la primera pregunta que habla sobre un tema muy importante y muy básico, que habla sobre el propósito de la vida humana, por qué vivimos, y la respuesta es para amar a Dios y para gozar de Él eternamente. Gozar de Él, esto incluye comunión, esto incluye estar con Él para siempre. Y esto empieza ahora. Bueno, vamos primeramente a ver el contexto. En los párrafos anteriores del capítulo 4, primero Juan avisa a la gente de no creer a cualquier espíritu, de no dejarse engañar tan fácilmente. Y la segunda cosa en los versículos 7 al 12, allí viene la consecuencia lógica, eso de amar los unos a los otros, amarnos mutuamente. Y ahora llegamos, para decirlo así, al corazón de esta epístola. Las dos frases anteriores, una, por ejemplo, que dice Dios permanece en nosotros, y la otra frase, su amor se ha perfeccionado en nosotros, sirven como base de lo que viene a continuación. La última vez hablamos sobre el amor divino y ese amor, lo dije, entre otras cosas, incluye lo que es la comunicación, el darse a sí mismo, el contar, el hablar de uno al otro. Donde no hay comunicación, pues no hay amor. Y hablamos de ese tema. Dios nos ama. Esto significa, entre otras cosas, que Él se comunica con nosotros. ¿Qué te parece un Dios mudo? Un Dios que sí que existe, pero que no hubiese hecho ningún esfuerzo de comunicarse con nosotros. Pues obviamente será muy difícil hablar en este caso de un Dios de amor. Sin embargo, nuestro Dios será a sí mismo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es la mayor y la más excelente forma de comunicación posible. Hay dos temas, como dije, que resultan de esto. Uno es el tema de la comunión con Dios que vamos a tratar ahora.
Y el otro tema es el tema del amor perfecto que trataremos la próxima vez. Hoy vamos con el primer tema, la comunión con Dios. Si Dios es amor y si el amor es que Dios, el Padre, se comunica con nosotros, entonces no puede haber nada más importante para el creyente que quedar en este amor divino y disfrutar de este amor, disfrutar de él eternamente. En cuanto a esa comunión, podemos aprender 4 cosas, pero antes de incidir en esas 4 cosas, me gustaría leer el texto para hoy, que versa sobre la comunión con Dios, que es 1 de Juan capítulo 4, versículo 13 al 16, y dice así la palabra de Dios. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado el Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias por este pasaje tan magnífico que hoy podemos estudiar juntos. Te pedimos que tú nos ayudes a entender bien lo que quieres decirnos a través de estos versículos preciosos. Danos un entendimiento, ábrenos la mente para que podamos entender lo que nos quieres decir en estos momentos. Y te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Lo que dije antes, en este pasaje que acabo de leer, podemos aprender 4 verdades en cuanto a nuestra comunión con Dios. Esto que es un bien tan importante y tan precioso. La primera verdad es que el don del Espíritu Santo a los creyentes es el sello, o si queremos, la prueba para nuestra comunión con Dios. Ese Espíritu Santo, ¿qué hace? Y tal vez es buena idea repasar algunas de estas cosas. Por ejemplo, Él convence al mundo del pecado, de la justicia y del juicio. Esto es lo que aprendemos en Juan capítulo 16. No hace falta que nosotros nos esforcemos para convencer a otros, ¿no? Es así que Dios mismo lo que hace es que a través de su Espíritu Santo hace ese trabajo. Una segunda cosa aprendemos también en Juan, en el capítulo 3, que es el Espíritu Santo que nos hace nacer de nuevo. Es la famosa historia de Jesucristo con Nicodemo, donde él tiene que enseñar a este maestro en Israel una verdad que por lo visto se le había escapado completamente a Nicodemo. Luego aprendimos también que el Espíritu Santo da testimonio que somos hijos de Dios. Esto nos lo explica Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 16. Nos confirma en nuestra fe. Realmente el Espíritu Santo da lo que algunos de los grandes teólogos en el pasado han llamado el testimonio interior del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da certeza de que pertenecemos a Dios. Todo esto ocurre de forma invisible. No podemos escucharlo, no podemos verlo, pero aún así son realidades. Y alguien va a decir, entonces, ¿cómo sé que esto es una realidad? Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo sabes que en la instalación eléctrica de tu casa hay corriente?
La respuesta es muy sencilla, pues enchufas un aparato eléctrico, lo enciendes y funciona, es que tiene que haber luz, corriente eléctrica. Pues lo mismo ocurre con esa actuación del Espíritu Santo. No lo hemos visto, pero lo notamos por sus efectos. Si una persona nace de nuevo, esto se nota por el fruto que lleva en su vida. Lo mismo ocurre con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa de tal manera que llevemos fruto. Por sus efectos lo vemos. Y luego hay una cuarta tarea y no es la última ni la única. Hay más que cuatro, pero de los importantes sería la cuarta. El Espíritu Santo, una vez que nacemos de nuevo, una vez que nos da esa seguridad que pertenecemos a Dios, que somos hijos de Dios, nos santifica. Y esto quiere decir que en la manera, lo que acabo de decir, como nosotros vivimos, damos fruto. Quiere decir que cada vez somos más semejantes a nuestro Padre en el cielo. Esto es un regalo de Dios, no se debe a un esfuerzo nuestro. Entonces, esas verdades nos confirman una cosa, que el Espíritu Santo es una persona divina, porque solamente Dios puede hacer este tipo de cosas. Dios cambia la gente a través de su Espíritu Santo y este cambio, pues obviamente nos da la prueba de que algo está obrando en medio nuestro. Por ejemplo, y hay un caso muy interesante en la palabra de Dios, es el caso de Juan, del mismo autor de esta carta. En Lucas capítulo 9, versículo 54, leemos lo siguiente. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Pues obviamente Juan y su hermano Jacobo estaban muy enfadados con la gente de ese poblado y querían simplemente erradicarlo, borrarlos de sobre la faz de la tierra. Esto era la razón por la cual tenían el apodo Boanerges, hijos de trueno. Bueno, este es Juan, uno de los dos, que ahora muchos llaman el apóstol del amor. Del hijo del trueno al apóstol del amor. Jesús les reprende y dice, ¿no sabéis de qué espíritu sois? Porque es precisamente el poder del Espíritu Santo que ha cambiado a Juan y estoy seguro también a su hermano Jacobo completamente. Del hijo del trueno al apóstol del amor de Dios. Y esto, dicho sea de paso, es muy importante porque esto significa que no somos rehenes de nuestro temperamento natural. Algunos dicen, bueno, Dios me hizo así. Esto nos sirve de excusa para todas cosas. Sí, es verdad. No todo el mundo es como nosotros. Algunos somos más extravertidos, otros somos más introvertidos. Uno a veces pues tenemos un carácter más tempestuoso, otros son más tranquilos, pero esto no quiere decir que una cosa sea mejor que la otra. Lo que hace Jesucristo es que usa nuestro carácter por el poder del Espíritu Santo para cambiarlo de tal manera que no metamos la pata, para decirlo de alguna manera. Hay dos imágenes que están relacionadas con el Espíritu Santo y estas son las imágenes de fuego y viento. Ambas imágenes hablan de fuerza, hablan de poder.
Es el poder del Espíritu Santo que está obrando en nuestras vidas. Nos da fuerza para decir no al pecado y sí a los caminos de Dios. El Espíritu es Dios, pero a la vez Dios no comparta su morada con alguien que vive en pecado. Y esto no quiere decir, la consecuencia no es que Dios a veces nos da su Espíritu y luego nos lo retira, nos lo da, nos lo retira, sino esto significa que para alguien que ha recibido el Espíritu Santo es imposible vivir en el pecado. De esto Juan ha escrito. Y ojo, no quiere decir que no cometa pecado, porque el mismo Juan nos dice claramente que si alguien peca, que tiene que confesar su pecado. Pero una cosa es pecar puntualmente y otra cosa es vivir constantemente en rebelión contra Dios. Esto no es posible. Y el Espíritu Santo cuida de esto. Cuida de esto a partir de cuando nazcamos de nuevo. Y también es cierto, bueno, Dios no siempre trabaja de forma matemática. Algunos de nosotros hemos tenido en algún momento un acontecimiento que nos ha demostrado de forma especial ese poder de Dios. Y es algo por lo cual podemos dar gracias a Dios. Es un regalo. Recuerdo que una de esas cosas pasó al gran matemático francés Blaise Pascal. Bueno, no solamente era matemático, era también físico, filósofo y teólogo. Él tenía una experiencia de la presencia de Dios en su vida que le marcaba tan profundamente que siempre llevaba consigo, cosido en el interior de su traje, las siguientes palabras. En el año, cito a Pascual, en el año de la gracia, lunes 23 de noviembre de 1654, de aproximadamente las 10:30 de la noche hasta las 12:30. Fuego. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos y escolares. Certeza, certeza, sentimiento, gozo, paz. Dios de Jesucristo, mi Dios y tu Dios, no dejes que nunca más me separe de Él. Quedamos en Él solo tal como el Evangelio nos enseña. Sumisión total a Jesucristo, gozo eterno, a cambio de un día de entrenamiento en la tierra. Qué precioso. Esto es la obra del Espíritu Santo. Esto es el efecto de lo que estamos hablando aquí en este versículo 13. En eso conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y el Espíritu Santo no es una ecuación matemática, es una persona. Y a veces se deja notar en nuestras vidas de formas realmente impresionantes. Hay otro ejemplo que me gustaría citar, que es el ejemplo de David Brainerd. Algunos tal vez han escuchado de él. David Brainerd era misionero entre algunos tribus indios en la Nueva Inglaterra, lo que hoy es Estados Unidos. Y en su diario, que es la primera biografía de un misionero jamás publicado, él escribe lo siguiente, y de nuevo cito textualmente. Escribe Brainerd, estaba metido en un estado de melancolía. Intentaba orar, pero no tenía ganas de hacerlo, ni para hacer otra cosa. Caminando en un bosque, me inundó de repente una gloria indescriptible. Abrí la puerta del corazón mío
me abrió la vista y el entendimiento de mi alma. No me refiero a una gloria visible. Era un entendimiento completamente nuevo que tenía de Dios como nunca lo tenía antes. Paré mis pasos lleno de sorpresa y admiración. Nunca había experimentado o visto algo parecido. Mi alma se regocijaba con un gozo inexplicable por tener un encuentro con Dios de tal gloriosa magnitud. Interiormente me regocijé en el hecho de que Dios gobierna todas las cosas para siempre. Mi alma quedó tan cautivada y encantada con la excelencia, la ternura, la grandeza y las demás perfecciones de Dios que quedé sumergido en él. Esto marcó un antes y un después en la vida de David Brainerd. No siempre se trata de un acontecimiento tan sobrenatural en nuestras vidas. Dios tiene mil maneras de actuar, pero el testimonio de su Espíritu Santo es un testimonio real y entendible. Lo que leímos en este versículo realmente no es una verdad teórica, es una verdad práctica. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Entonces es algo que obviamente se tiene que notar. Si no se nota que Dios te ha dado su Espíritu Santo, entonces permíteme sugerir que alguna cosa no anda normal en tu vida cristiana. Tiene que haber una noción de que lo eterno ha tocado lo terrenal. Ese testimonio, lo que los reformadores llamaron el testimonio interno del Espíritu Santo, no es suficiente, sin embargo, para no ser engañado, porque hay que añadir un elemento externo y esto nos ayuda a no caer en el subjetivismo. Y esto es lo que lo que Juan ahora añade en el versículo 14, donde dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Del elemento subjetivo de la actuación del Espíritu Santo en nuestra vida, que puede tener diferentes maneras y expresiones, ahora Juan añade un elemento objetivo. Y este elemento objetivo tiene que ver con la realidad de nuestra experiencia cristiana. Porque nuestra fe, y esto es muy importante, es una fe histórica. No es una fe mística, es una fe que tiene raíces históricas. Esto es la razón porque en el Nuevo Testamento, en dos lugares, en Mateo capítulo 1 y en Lucas capítulo 3, tenemos una genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa genealogía demuestra que aquí no estamos hablando de un espíritu, estamos hablando de una persona real que tiene ascendencia humana, aparte de ser plenamente Dios. Jesucristo nació en un lugar determinado. Su historia fue conocida por aquellos que eran sus contemporáneos. Los evangelios mencionan detalles históricos concretos. Su vida cambió a la vida de miles de personas. Algunos de los testimonios los tenemos escritos en los evangelios. Muchos otros, como el mismo Juan nos dice, no han sido puestos por escrito porque habría que llenar infinidad de libros.
En su resurrección había muchos testigos. Juan era uno de ellos. Estoy seguro que Juan jamás habrá olvidado su primer encuentro con Jesucristo. Cuando él estaba con su padre en la barca en el mar de Galileo, con su hermano Jacobo. Al final lo dejaron todo y le siguieron. Ellos eran pescadores, no místicos que se sientan en una colina para ver la salida del sol y tener un calentón de corazón. Era gente que eran curtidos en 1000 batallas en ese lago tan impetuoso, como también aprendemos de los mismos evangelios. Eran pescadores, no místicos, y no es fácil de engañar a un pescador. Esto, si has tenido que ver con gente que va a la mar, sabes que es gente muy anclada en la realidad, porque ahí en la mar no te sirve para mucho vivir de cuentos y de cosas que no son reales. Y sin embargo, Juan mismo, él mismo lo testifica en esa carta y dice, bueno, las cosas que hemos visto, lo que hemos tocado, de esto damos testimonio. Y el hecho es que Dios el Padre envía a su Hijo. Esto quiere decir además de que Jesucristo era una persona humana, tenía una naturaleza humana, además era una persona divina, sigue siendo una persona divina. Asumió como hijo de Dios en un momento determinado una naturaleza humana adicionalmente. Y la razón era sencilla, porque Jesucristo vino para salvar al mundo. Esto era su cometido, esto era el plan. No había otra forma de conseguirlo, solamente de esta forma era posible de conseguirlo. El propósito es la salvación del pecado de este mundo que vive en rebelión contra Dios. Y allí, bueno, hay ejemplos de su salvación y hay muchos. Los leímos en los evangelios como la vida de ciertas personas cambió rotundamente. Por ejemplo, la vida de Mateo, que tenía unos ingresos suculentos. Su economía era estable, podía, todo lo que se podía comprar con dinero, él podía comprar. Y sin embargo, deja todo esto. O tenemos a Pedro, que Pedro estaba casado. Bueno, no vivía en tantos lujos como Mateo, pero tenía su pequeño negocio que le permitía vivir perfectamente. Y sin embargo, en algún momento decide cambiar su vida completamente. Podríamos hablar de Bernabé, que era un levita de la isla de Chipre, obviamente un hombre que también, bueno, tenía sus terrenos, sus cosas, podía haber vivido una vida tranquila, sin embargo, sigue a Cristo en un momento determinado, como nos cuenta el final del libro de los Hechos, capítulo 4. Esto quiere decir que el testimonio apostólico de Jesucristo nos da seguridad de nuestra comunión con Dios. Primero, el testimonio interno del Espíritu Santo, como hemos visto. Y luego, en segundo lugar, si quieres de forma objetiva, esto es lo que podríamos llamar el testimonio objetivo de los documentos de la fe cristiana. Pero esto todavía no es todo. Si vamos al versículo 15, aprendemos algo más sobre nuestra comunión con el Padre. Y es que el testimonio nuestro de que Jesucristo es Hijo de Dios es señal de nuestra comunión con Dios. Dice el versículo 15, todo aquel que confiese que Jesucristo es Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Jesucristo dijo en una ocasión, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
O dice en Lucas 6:45, de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí estamos hablando del testimonio personal del creyente. Una vez más, vamos a juntar las cosas. En primer lugar, el Espíritu Santo da un testimonio a nosotros que somos hijos de Dios. En segundo lugar, están los hechos objetivos. No hemos seguido fábulas. Todo esto nos confirma en nuestra fe y hace que queremos contar a otros, que queremos dar testimonio de nuestra fe. Y este testimonio personal del creyente se basa en un hecho simple. Y eso es lo que algunos llaman la ley del desierto. Y la ley del desierto es, si tú andas por el desierto y sabes dónde hay agua y no se lo cuentes a los demás, eres un homicida, porque ese agua hace la diferencia entre vida y muerte. Y eso es la razón por qué hablamos del Evangelio, porque hablamos del Evangelio como una persona que ha encontrado agua y quiere que los demás que se encuentran en su camino también encuentren esa agua para que no mueran de sed. El que ha encontrado agua lo proclama en voz alta y tú y yo hemos encontrado esa agua por la gracia de Dios y esto es la razón por la cual damos testimonio de nuestra fe. No podemos callarnos de las cosas que hemos visto. Tú lo sabes, tú miras alrededor tuyo y ves un mundo desesperado. Sí, esa desesperación a veces pues intenta taparlo con todas las cosas agradables y bonitas que nos puede ofrecer ese mundo, y las hay, pero no es nada definitivo. Queda en la vida de cada persona este vacío que solamente Dios es capaz de llenar. Esa sed de la cual Jesucristo habló a la mujer samaritana. Y esto es tu tarea y la mía, hablar de esto. No nos avergonzamos del Evangelio, por lo tanto, dice Pablo en el primer capítulo de su epístola. Es poder de Dios para salvar. De esto se trata, de nada menos. Si no queremos testificar, algo va mal. Si tú no quieres contar a los demás que has encontrado algo, ¿qué tipo de persona eres? ¿Cuánto vale Cristo para ti? ¿Es tu tesoro, tu perla de gran precio? La rosa de Sarón, el lirio del valle. ¿Estás enamorado de él en el mejor sentido de la palabra? ¿Orgulloso de llevar su nombre? Pues muéstrame un creyente que no habla de su fe, demuestra un creyente que ha perdido su comunión con Dios, lo más precioso que puede tener en esta vida. En un principio, no nos es necesario tener un departamento de evangelismo en nuestra iglesia. ¿Por qué no? Porque esto debería ser la idiosincrasia de cada creyente. Esto debe ser algo natural que cada creyente pues habla de su fe, habla de las cosas que ha visto, que ha tocado. Si cada uno de nosotros da testimonio de su fe y cuando Dios lo permite, tiene el privilegio de llevar a otros a tener fe por la gracia de Dios, entonces no hace falta ni planificar ni organizar campañas evangelísticas. Es algo automático. Y sin embargo, si somos gente o si en tu iglesia la gran mayoría de la gente se calla, no dice nada, estás asistiendo a una iglesia muerta, tan muerta como los ladrillos de la cual ha sido construida. Es imposible
vivir una comunión diaria con el Señor y no tener ganas de hablar de Él. Volviendo a la mujer samaritana, muchos creyeron por el testimonio que ella había dado en su momento. En los evangelios leímos de unos 40 personas que fueron sanados, de los cuales 34 fueron llevados a Jesucristo por sus amigos. Estamos hablando aproximadamente del 85%. Son los amigos que llevan a sus amigos a Cristo. Confesar el Hijo de Dios es más que evangelizar. Cuando Juan dice aquí, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, es más que evangelizar, es obedecer, es estar a su servicio, es darle la prioridad en todas las cosas. Confesar el Hijo de Dios es darse a conocer públicamente como alguien que honra a Dios en todos los aspectos. Y esto nos lleva a la cuarta cosa, hablando de esta comunión con Dios, lo que tenemos en el versículo 16. El amor que Dios nos ha mostrado es la base de la vida cristiana. Dice el versículo, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. El amor que Dios tiene para con nosotros tiene nombre y apellido. Se llama Jesucristo. Muchos le han conocido, pero no todos le han creído. Y de los que creyeron sus palabras, pocos confiaron en ellas. Y de los que confiaron en sus palabras, pocos le siguieron. De los 10 leprosos, solamente uno volvió para darles las gracias. Muchos quedaron y siguen quedando impresionados, pero luego se fueron o se van. Y de allí la pregunta de Jesucristo, ¿y vosotros también os queréis ir? Judas se fue. Demas se fue. Y algunos de los que han empezado conmigo más o menos en la fe se fueron también. Y por eso te quiero preguntar en ese momento, ¿te acuerdas del momento cuando le conociste? ¿Te acuerdas cuando por primera vez te diste cuenta que Jesucristo vive y que Él te ama personalmente y profundamente? Estoy seguro que aquello era un momento inolvidable. No te quedes allí, deje que su amor te transforme completamente. Al que fue perdonado mucho, mucho ama. Y no sé si Dios te tenía que perdonar mucho. A mí sí. Por lo tanto, tú y yo deberíamos amar mucho. Cuando te das cuenta de lo que Jesucristo te ha salvado, no puedes hacer otra cosa que reaccionar con una profunda entrega a Él. Y quiero animarte en este momento. Sé que estoy hablando a creyentes, la gran mayoría. No sé cómo está tu vida, pero hoy hemos hablado de la comunión con Dios. ¿Cómo andas tú? ¿Cómo anda tu comunión con Dios? Es una cosa muy importante que cuides de esa comunión. Hoy hemos hablado de 4 pautas. ¿Esto se aplica a tu vida? Debería aplicarse a tu vida. Yo recuerdo que cuando de adolescente, cuando tenía 14 años, llegué a conocer a Cristo. La primera cosa que se me cruzó por la mente era la pregunta, ¿y por qué nadie nunca me había contado de esas cosas? No tenía gente en mi alrededor, por lo visto, que había experimentado y quería compartir. Yo te animo a hacer
de eso una costumbre cuando te encuentras con personas. Bueno, no sea pesado, pero cuando tengas la posibilidad de hablar de tu fe, hazlo. Hazlo de una forma tranquila, convincente, no manipuladora, no intentando ganar puntos, no intentando convertir a nadie, pero simplemente da testimonio de lo que has visto, de lo que has experimentado, de lo que has entendido, de lo que has tocado. Eso será suficiente. Aquí tenemos uno de los pasajes más interesantes, eso de la comunión con Dios. Uno de nuestros privilegios más grandes como creyentes, que nuestro Señor nos acompaña en todo momento. Y esto es un gran consuelo. No importa por dónde andes, no importa dónde viajas, no importa en qué tramo de tu vida te encuentras en este momento, tu querido Señor y Salvador Jesucristo está de tu lado, está andando a tu lado, te cuida, te mima, te anima, a veces te corrige, también es necesario, te alienta, te da fuerza y ánimo. Si hace falta, te lleva de la mano, a veces incluso te sienta sobre sus hombros. Cuando te sientes agotado y incapaz de seguir adelante, es la comunión con Él la que te va a dar fuerzas para seguir adelante. Es una verdad sencilla, pero una verdad potente. Y mi oración es que esto sea una realidad en tu vida. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu presencia entre nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos cuides. Y hoy hemos hablado de la comunión contigo. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a disfrutar de esa comunión como una realidad de nuestras vidas. Señor, si alguien está luchando en este momento, te pido que tú le ayudes a esa persona a restablecer esa comunión con tu ayuda, a quitar los escombros, a hacer limpieza general. Te lo pido, Señor, en tu nombre, para tu honra y para tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.